este primer escenario clínico. ¿Ok? Muy bien. Déjenme ser un poquito más grande. Creo que el tamaño les parece bien ahí o se ve demasiado grande. Se ve bien. Perfecto. Muy bien. Excelente. Entonces recuerden que siempre les estoy preguntando todo el tiempo. Excelente. Muchas gracias por responder. Ok, bueno, vamos a analizar este caso. Es una mujer de 15 años de edad. Tiene antecedentes de infecciones de vías aéreas superiores recurrentes. Además, esto ocurrió desde la infancia. Tiene pancreatitis de repetición. Consulta por tos productiva mucopurulenta. Con disnea hay 3 episodios de neumonía en el último año, ¿ok? Entonces, 37,5 de temperatura, cardíaca en 88, respiratorio en 18, satura 92%, el índice de masa corporal está en 18, tiene crepitantes bivasales y acropaquia, 12,500 leucos, una PCR en 35 miligramos por decilitro, y la tomografía de tórax tiene dilataciones anómalas en lóbulos superiores, engrosamiento bronquial, atrapamiento aéreo y tiene un cultivo de esputo compatible con Pseudomonas aeruginosa. Entonces, nos preguntan, la primera pregunta que nos hacen el día de hoy es, ¿cuál sería el estudio complementario prioritario para identificar la etiología subyacente en este caso? ¿Qué le harían? ¿Una biopsia de mucosa nasal? ¿Un test de cloro en sudor? ¿La cuantificación de inmunoglobulinas o niveles de alfa-1 antitripsina? ¿Ok? Entonces, lanzo esta primera pregunta para que ustedes tengan los 30 segundos para responder y después damos la retroalimentación de las preguntas. Déjenme cambiar. Pregunta número 1. Listo, ya la tengo. Opción A, B, C o D. Biopsia de mucosa nasal, test de cloro en sudor, cuantificación de inmunoglobulinas o niveles de alfa-1 antitripsina. Muy bien, vamos a finalizar esta primera pregunta y pasamos a la siguiente. Estoy cada vez siendo más respetuoso con el tiempo. ¿Qué patrón espirométrico es el que comúnmente observarías en esta patología? Analicen cada uno de los patrones espirométricos. BEF1-FBC mayor a 0,7 con capacidad vital forzada menor al 80%. BEF1 más del 80% del predicho con capacidad vital forzada más del 80%. BEF1-FBC por debajo de 0,7 sin mejoría con broncodilatador o BEF1-FBC por debajo de 0,7 con aumento de 12% de BEF1 post broncodilatador. ¿Ok? Entonces, ¿qué tipo de patrón esperarían en esta patología? Pueden contestar. 10 segundos. Muy bien, vamos a finalizar esta segunda pregunta y pasamos a la tercera de este caso clínico. ¿Qué antibiótico o qué esquema sería el más adecuado? ¿Ok? Una combinación de acitromicina más claritro, una combinación de bancoerta, ciprotobramicina o Anfo-B más voriconazol. ¿Ok? Entonces veamos esta pregunta número 3, 30 segundos y discutimos. Muy bien, vamos a finalizar esta votación y vamos a ir analizando cada una de estas preguntas, ¿ok? Entonces veamos cuál fue la respuesta más común en la primera pregunta. En la primera pregunta, si vemos es una mujer muy joven, tiene 15 años, pero llama la atención varios hallazgos, ¿ok? Y estos hallazgos son importantes porque recuerden que siempre van a tener un orden para analizar los casos clínicos en el examen nacional. Y lo primero es siempre contesten quién es mi paciente. La pregunta es quién es mi paciente. El contexto va a ser muy diferente
dependiendo si el problema es disnea, no va a ser lo mismo en un paciente que tiene inmunosupresión a un paciente previamente sano, ¿ok? Tampoco va a ser lo mismo una condición de disnea aguda, subaguda o crónica. Por lo tanto, siempre la segunda pregunta a contestar es ¿cuánto tiempo de evolución tiene con el padecimiento o el motivo por el cual lo estoy evaluando? Entonces, veo que es una mujer de 15 años de edad con pancreatitis de repetición, infecciones respiratorias recurrentes. Entonces, esto me podría empezar a orientar a que tengo un problema crónico, un problema que inició hace ya mucho tiempo y además te dicen que ha tenido 3 episodios de neumonía en el último año, ¿ok? Entonces, esto es antecedente. Son condiciones de muchas infecciones, 3 neumonías en el último año y pancreatitis de repetición. Ahora, el motivo por el cual lo estás evaluando en este momento parece ser otra infección, otro proceso, un proceso actualmente agudo caracterizado por tos productiva mucopurulenta asociada a disnea. Ahora veamos si encontramos algún dato clave. Dentro de los datos claves, vean que tiene leucocitosis, tiene elevación de PCR, por lo cual probablemente trae un proceso infeccioso activo. Disnea, tos mucopurulenta con PCR alta y leucocitosis. Y además tiene un cultivo de esputo donde propiamente están diciéndote que tiene un aislamiento compatible con Pseudomonas aeruginosa. Ahora, no son las únicas características importantes. Tiene acropaquia. Cuando ustedes tengan acropaquia o estos dedos en palillo de tambor, probablemente de lo que te está hablando es de un padecimiento crónico asociado con hipoxemia, asociado con hipertensión pulmonar o cardiopatías. Entonces, recuerden siempre el enfermedad cardiopulmonar ante un paciente con acropaquia. También otro dato característico es que la paciente tiene un índice de masa corporal en el límite normal bajo, ¿ok? Tiene apenas un índice de masa corporal que podríamos considerar normal y tiene crepitantes vivasales, ¿ok? También hay dilataciones anómalas en los lóbulos superiores de la tomografía. Todo esto son características. Díganme en qué están pensando que pudiera tener clínicamente este paciente con estas características, ¿ok? Entonces, estamos pensando en fibrosis quística. La respuesta más frecuente fue en el 75% están pensando en la posibilidad de fibrosis quística y por eso pidieron test de cloro en sudor. ¿Ok? Entonces recuerden que esta es la prueba, es no invasiva con la que nosotros podemos analizar o confirmar el diagnóstico propiamente de fibrosis quística. Ahora, ¿qué características tengo que pensar aquí? Voy a ir a la retro muy rápido. Vean, infecciones de recurrentes desde la infancia. Este es un dato clave y nuestro paciente lo tiene. Pancreatitis también es otra de las condiciones que se asocian con fibrosis quística, bronquiectasias y cultivos comúnmente asociados con bacilos gram negativos, particularmente Pseudomonas aeruginosa. ¿Ok? Entonces, el test de sudor lo que nos va a ayudar es a confirmar el diagnóstico, es una prueba no invasiva. Ahora, hay otras condiciones que pueden parecerse. Si ustedes ven hasta aquí nada más las infecciones de repetición, solamente estas, pues pudiera ser una inmunodeficiencia común variable, es la más frecuente, pero ¿qué no iría a favor de una inmunodeficiencia común variable? El hecho de tener pancreatitis de repetición, las bronquiectasias, ¿va? Entonces, si ustedes ven aquí, ¿por qué no pensaríamos en solicitar cuantificación de inmunoglobulinas? Porque la inmunodeficiencia como variable, la hipomagamoglobulinemia o gamaglobulinemia de Bruton, ojo, son condiciones sumamente graves, ¿ok? Primero, y aunque pueden tener infecciones de repetición, no tendrían pancreatitis, ¿ok? No tendrían pancreatitis ni manifestaciones de carácter cardiopulmonar con acropaquia, ¿va? La biopsia de mucosa nasal, ¿para qué sirve? Y recuerden que cada uno de estos elementos les ayuda a hacer diagnósticos diferenciales. La disinesia ciliar primaria, esto pudiera ser útil la biopsia de mucosa nasal, que también tendrían infecciones recurrentes y bronquiectasias, pero no tendrían ni pancreatitis ni acropaquia. Y ojo, aquí parte del diagnóstico se hace con la medición de óxido nítrico, ¿ok? Nasal. Y los niveles de alfa-1 antitripsina, si ustedes les preguntan, por ejemplo, hepatopatía, cuando el paciente tenga cirrosis hepática en un paciente muy joven, pueden pensar propiamente la deficiencia de alfa-1 antitripsina, enfermedad pulmonar obstructiva crónica también,
deficiencia de alfa-1 antitripsina es una potencial causa tanto de disfunción pulmonar crónica como de insuficiencia hepática crónica, ¿ok? Entonces, vean, los niveles de alfa-1 antitripsina se asocian con bronquiectasias, se asocia con enfisema y también pueden asociarse con disfunción hepática, con cirrosis hepática, ¿ok? Ahora, en este mismo tenor, todo el mundo dijo, ok, fibrosis quística. La segunda pregunta, ¿cuál sería el patrón espirométrico que ustedes esperarían aquí? Recuerden, hay una, y por ahí se los he recomendado en algunas otras sesiones, hay un librito muy sencillo que ustedes pueden descargar de internet, se los recomiendo para la interpretación de espirometría, es el de Interpretación de Espirometría en 10 Pasos del doctor Rogelio Pérez Padilla del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Muy cortito. Lo importante es que ustedes vean las gráficas, vean la interpretación y ustedes sepan identificar cuándo es un espiro normal, cuándo es un espiro restrictiva y cuándo es un espiro obstructiva con respuesta a broncodilatador y obstructiva sin respuesta a broncodilatador. ¿Por qué? Porque aquí van a caer tres grandes grupos de enfermedades pulmonares. Las restrictivas, que pueden ser parenquimatosas o extraparenquimatosas, ¿ok? La más común de las restrictivas, no van a caer en la trampa, es la obesidad. Si yo tengo un índice de masa corporal en 40, pues voy a tener exceso de grasa corporal que va a restringir la expansión torácica. Y este paciente va a tener una relación BEF1-FBC normal, por arriba de 0.7, ¿ok? Entonces, estas entidades de restricción pulmonar, la más común es obesidad. Ahora, de las restrictivas, tenemos las parenquimatosas y aquí entran todas aquellas que endurezcan el parenquima pulmonar, como fibrosis intersticiales, silicosis, asbestosis, neumoconiosis. ¿Ok? Ahora, si yo tengo una relación BEF1-FBC por debajo de 0.7, eso traduce obstrucción. Repito, por debajo de 0.7, la relación entre BEF1 y FBC bajo de 0.7 habla de obstrucción. ¿Ok? Obstrucción. La relación y el grado de obstrucción va a ser leve, moderado, grave o muy grave de acuerdo al valor de BEF1. Y esto sirve mucho para categorizar los grados de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Pero es muy relevante que ustedes recuerden una vez que hayan contestado esto, cuando tengan un escenario de un paciente que tenga un patrón obstructivo como el que estoy circulando aquí, si no mejora con broncodilatador, pienso en enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y si mejora con broncodilatador, pienso en una condición tipo asma. ¿Ok? Entonces, vean aquí, esto sería un patrón no restrictivo, o sea, más bien normal o restrictivo. Esto sería un patrón obstructivo porque la relación está por debajo de 0.7, ¿va? Entonces vamos a ver qué contestaron, qué esperarían en este escenario de fibrosis quística. Entonces, en esta pregunta número 2, el 58% dijo, yo creo que no va a tener respuesta broncodilatador, que tiene un patrón obstructivo y al tener un patrón obstructivo sin mejora broncodilatador, es un patrón muy parecido a enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, aquí les muestro cómo contestaron. C, el 58%. Y este paciente, si regreso a analizar la tomografía de tórax, me doy cuenta que tiene dilataciones anómalas en segmentos, en lóbulos superiores, con datos de atrapamiento aéreo. ¿Ok? Con datos de atrapamiento aéreo. Entonces, la fibrosis quística produce bronquiectasias, un patrón obstructivo progresivo en la espirometría, repito, patrón obstructivo progresivo, y se caracteriza al ser obstructivo por una relación BEF1-FBC por debajo de 0.7 con nula pobre respuesta broncodilatador. No quiere decir que no respondan, sí va a responder, pero muy pobremente, tanto que no va a superar más de 200 mililitros de incremento de BEF1 o no más de 12% de BEF1 en el incremento. Porque si este dato, si aumentara más de 12% el BEF1 o más de 200 mililitros, esto hablaría propiamente de que el paciente tiene una respuesta broncodilatador y este paciente tiene un daño estructural irreversible de la vía aérea. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos el análisis? Esta que poníamos aquí es un patrón que sugiere enfermedad de carácter restrictiva, ¿ok? Ahora, este patrón es un patrón primeramente obstructivo, pero al responder más de 12%, esto es típico o clásico de enfermedades como asma, ¿ok? Entonces, vean cómo aquí en esta pregunta contestamos
muchas potenciales enfermedades. Un patrón restrictivo va a tener una relación BF1-FBC normal y la restricción va a ser leve, moderada, grave, pero eso lo vamos a evaluar con la capacidad vital forzada. Ahora, la relación BF1-FBC por debajo de 0.7 habla de un patrón obstructivo y si no aumenta más de 200 mililitros de BF1 o más de 12% del BF1 basal, entonces significa que no tengo una adecuada respuesta. ¿Ok? Ahora, por último, pasamos a la tercera pregunta. ¿Qué fármacos le dejarían? Y aquí hay algunas cosas que pueden encontrarse tipo NARM donde no tienen mucho sentido. Y es, primero, vean, esta es una respuesta donde hay doble macrólido. Esto es algo poco, pues em, pues no tiene sentido dejar dos macrólidos. Ahora, sí puedo dejar dos antifúngicos. Cuando tengo, por ejemplo, Anfo-B y Bori, sí se puede, sobre todo cuando mi sospecha, por ejemplo, es aspergilosis. Voriconazol le pega bastante bien. Anfo-B me pega mejor a, por ejemplo, a candidemias que no he caracterizado, aunque las candidemias comúnmente las tratamos con equinocandinas, caspo, anídula fungina, y Anfo-B más para histoplasmosis, para criptococosis, ¿va? Entonces, Anfo, si tuviera que contestar, serviría para cripto, serviría para histoplasma, voriconazol predominantemente para aspergilosis, ¿ok? Banco ERTA, esto sería más pensando en una bacteria, ¿cierto? Sería una bacteria. Sin embargo, lo que quiero que ustedes recuerden es que ertapenem no tiene ningún efecto contra pseudomonas. Entonces, ERTA no es una muy buena opción, de hecho, no es buena opción para pseudomonas. Los carbapenémicos que tienen efecto antipseudomonas son meropenem, imipenem, doripenem. ERTA no le pega. Entonces, eso es importante porque dejar banco ERTA, banco me cubriría bien Staff, ERTA me cubriría una amplia gama de bacilos gram negativos, pero no le pegaría a Pseudomonas aeruginosa. ¿Ok? Ahora, ¿qué sí le pega a Pseudomonas? Las quinolonas, particularmente levo, cipro, ¿ok? Y los aminoglucósidos, que en estos casos comúnmente la tobra se utiliza de manera inhalada. Entonces utilizamos ciprofloxacino parenteral, tobramicina inhalado y con esto comúnmente tratamos el cuadro de infección de vía aérea, que en este caso, pues ya me están dando el dato de lo que tengo que recordar asociado a fibrosis quística, que es Pseudomonas aeruginosa. ¿Ok? Entonces veamos qué contestaron en esta pregunta número 3. Noten, el 47% dijo, no, ¿sabes qué? ERTA le va a pegar bien. El otro 30% contestó, cayó en una trampa de dar doble macrólido, que tampoco los macrólidos le van a pegar a pseudomonas, pero voy a contestar así. Banco Berta, que fue la respuesta que puso el 47% del grupo, pero ya les mencionaba el análisis de este escenario. Entonces, caíste en la trampa de la banco, quedamos. Eso, muy bien, pues aquí estamos practicando. Recuerden que hay que equivocarse rápido. Yo no les voy a decir que no se equivoquen, solo les voy a decir equivóquense ahorita, equivóquense de manera oportuna. En este momento, ustedes están en entrenamiento y no van a ser perfectos, no van a contestar de manera perfecta. Entonces, no doble macrólido, no antifúngico, porque ya me están diciendo que tiene pseudomonas, y no caigan en la trampa de ertapenem. ERTA no le pega a pseudomonas aeruginosa. ¿Ok? Al final, recuérdenme que les cuente una idea que tengo para estos últimos meses de preparación, pero no sé, se me ocurrió un nombre entonces apúntenlo, al final se los comparto, a ver si les parece buena idea. Siempre tengo malas de antibióticos. Bueno, pues ya sabes, ya encontraste un área de oportunidad, Regina, y este es un área que vale la pena. ¿Por qué? Vamos a terminar con infecto en el curso regular, entonces vas a poder mejorar mucho esta parte. Ojo con esta parte. La cuestión de los antibióticos, infecto es una de las áreas de medicina interna que más les recomiendo practicar. ¿Por qué? Porque la realidad es que infecto, cuando tú ves un tema de neumonía, pues puede ser algo que venga desde la perspectiva de infecto o neumo. Cuando te hablan de encefalitis, desde neuroinfecto. Cuando te hablan de pielonefritis, puede ser desde uronefroinfecto. Cuando tienes una condición, por ejemplo, de una hepatitis, gastro e infecto, meningitis, sinusitis, amigdalitis, infecciones de tejidos blandos, derma infecto. Entonces, es uno de los más rentables. No tiene cobertura, estimada Mari. No, no le pega. Ertapenem no le, es el único
efecto antiseudomonas. Cuando necesites cubrir pseudomonas y dejar un carbapenémico, tiene que ser IMI mero, como los más comunes, o piperacilina tazobactam, o de las cefalosporinas tienen que ser de cuarta generación como cefepime o de tercera generación como la ceftazirima. Entonces, ¿qué sí le pega a pseudomonas? Aquí aprovecho tu pregunta. Le pega ceftazidima, de que son de las de tercera generación, cefepime de cuarta, y los carbapenémicos meropenem e imipenem, que son los más frecuentemente empleados en la práctica clínica diaria. ¿Ok? Ah, bueno, y me está faltando uno de los más comúnmente prescritos, piperacilina, tazobactam. ¿Ok? Entonces, estos cinco fármacos, cualquiera de estos cinco que elijas, le va a pegar bien a esta condición. ¿Ok? Si hubiese venido alguna de estas opciones, hubiese sido más difícil contestar esta pregunta. ¿Va? Muy bien, ¿alguna duda o pregunta con esto? Espero ya, estas eran de las preguntas que habíamos practicado en algún momento hace unos meses. Sin embargo, ya utilizo un usuario específico para que no se me repitan estas preguntas nuevamente. ¿No hay dudas? ¿Vamos bien? ¿Voy rápido? ¿Voy lento? ¿Voy bien? Súper, perfecto, muy bien. Entonces vamos a continuar con la siguiente pregunta. Ok, ahora se trata de un joven que tiene casi mi edad. 38 años que llega a urgencias por convulsiones tónico-clónicas iniciadas hace 20 minutos, persistentes tras recibir dos dosis de 4 miligramos de lorazepam intravenosas. El paciente tiene antecedente de consumo crónico de alcohol. No te dicen que eso siempre cuando venga el consumo de alcohol, tienen que ver, no es lo mismo tomar 750 mililitros de cerveza que 750 mililitros de vodka, ¿ok? Pero bueno, de entrada te están diciendo que son 750 mililitros y de forma diaria, entonces tiene un consumo intenso. Suspendido abruptamente hace 2 días. No tiene antecedentes de epilepsia ni traumatismos. Está somnoliento, desorientado, con movimientos clónicos y tiene una TAA de 140-90, cardíaca en 120, respiratoria en 22, temperatura en 37,5, satura en 96 y tiene estos electrolitos: sodio en 132, magnesio en 1,4 y una glucosa en 102. ¿Ok? Todos estos datos son importantes y ahorita los vamos a analizar. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la definición de estatus epiléptico es correcta? Es una pregunta de conocimiento médico. Convulsiones continuas iguales o mayores a 5 minutos. Este paciente no cumple la definición de más de 30 minutos. Dos o más compulsiones sin recuperar el estado de alerta o A y C son correctas. Veamos esta pregunta número 4. Listo. A ver, ¿qué opinan? Muy bien, finalizamos votación y pasamos a la siguiente pregunta. Después te dicen, ¿cuál es el siguiente paso más apropiado en el manejo? Etanol IV, intubación endotraqueal, tiamina IV o fenitoína intravenosa. ¿Ok? Listo, pueden contestar. Listo, finalizamos votación. 75% de participación. Muy bien. Y después pasamos, a ver, solo eran dos preguntas de este caso clínico. ¿Ok? Vamos a ver. Listo. Sí, este paciente tiene 38 y 68. Bueno, primer elemento. Vamos a analizar otra vez. ¿Quién es mi paciente? De manera rápida, le voy a poner siempre un color en azul. Tiene 38 años, pero es un paciente con consumo crónico de alcohol. ¿Ok? Hasta ahí. Ese es mi paciente, suspendido abruptamente hace 2 días, ¿va? Ahora, llega por un padecimiento agudo, vean, 20 minutos de evolución y el motivo por el cual lo estás evaluando es por convulsiones tónico-clónicas, ¿ok? A este paciente ya le dieron 2 dosis de 4 miligramos de una benzodiazepina. Recuerden que el primer medicamento a utilizar ante un paciente con crisis convulsivas en agudo
son las benzodiazepinas, siempre, ¿ok? Ese es el primero para manejar en agudo al paciente con una crisis convulsiva. Este paciente ya le pasaron 4 miligramos en 2 ocasiones, ¿va? Ahora, no tiene antecedente de epilepsia, no tiene antecedente de traumatismo. ¿Por qué es importante esto? Lo voy a poner en rojo, porque no es un paciente que ya conozcamos con epilepsia. Recuerden que los traumatismos craneoencefálicos también pueden ser causa de convulsiones, que es una actividad eléctrica normal, cerebral. Y además, algo importante es que los electrolitos también pueden ser causa de convulsiones. La hiponatremia, pero en este caso es una hiponatremia muy leve, de 132.000 equivalentes, la verdad es que no explicaría el cuadro. Comúnmente las convulsiones en hiponatremia, recuerden que son a grados de hiponatremias profundas, por debajo de 125.000 equivalentes, ¿ok? O no solo por debajo de 125, sino además cuando son de rápida instauración. ¿Puedo tener un paciente con 128 convulsionando por hiponatremia? Sí, sí se puede. ¿Por qué? Porque depende qué tan rápido disminuyó, ¿ok? Entonces, si yo tenía un paciente que hace unas horas tenía 140.000 equivalentes y de repente disminuyó a 128.000 equivalentes, tuvo un gap de 12.000 equivalentes en poco tiempo. Eso sí puede asociarse con edema cerebral, hipertensión intracraneal y por lo tanto convulsiones. Ese es el motivo por el cual un paciente con hiponatremia convulsiona. ¿Por qué? Baja la tonicidad de la sangre, eso aumenta el volumen cerebral, aumenta la presión dentro del cráneo y eso da sintomatología de somnolencia, estupor, coma, crisis convulsivas. ¿Ok? Sin embargo, con 132, la verdad es que no es la causa. El magnesio no es uno de los electrolitos tampoco tan asociados con convulsiones, da más manifestación cardiovascular y neuromuscular. Y la glucosa también es importante. Recuerden que la hipoglucemia o síntomas de neuroglucopenia, comúnmente por debajo de 40 miligramos, se asocia fuertemente con actividad o con disfunción cerebral. Puede ser una causa de crisis convulsiva. Entonces, ¿qué tienen que hacer ante un paciente convulsionando de primera vez? Chequen la glucosa como dato rápido de evaluación. Em, Chequen electrolitos, antecedentes de traumatismos, si el paciente ya es conocido con epilepsia. Aquí parece una entidad llamada abstinencia, ¿ok? Consume mucho alcohol, suspende abruptamente 2 días antes y puede estar en un síndrome de abstinencia. Ahora, aquí esta es una pregunta que no comúnmente vienen, pero sí habla de un criterio de definición de estatus epiléptico. Recuerden que el estatus epiléptico es una urgencia neurológica. Entonces, esta pregunta número 4, veamos cómo la contestaron. En esta pregunta, número 4, el 73% llegó a la respuesta correcta. Hay dos definiciones aquí. Y las dos definiciones son una convulsión que dura 5 o más minutos y la otra es que tengas 2 o más convulsiones sin recuperar la conciencia. Cualquiera de estas dos es un criterio de estatus epiléptico. ¿Ok? Por lo tanto, la respuesta correcta era la opción D, que hablaba de que la opción A y C eran correctas, ¿ok? Entonces recuerden, estatus epiléptico, un paciente que convulsiona 5 minutos o más o que tenga 2 convulsiones sin resolución de la encefalopatía posital. Entonces, estos son dos criterios que no pueden olvidar, ¿va? Ahora, veamos. En esta siguiente pregunta nos hablaron de las opciones. Em, la intubación orotraqueal, recuerden que siempre vamos a buscar cuidar la vía aérea. Sin embargo, en este paciente, pues te dicen que está somnoliento, desorientado, pero no te dan un Glasgow de 8 o menos. La tiamina, ¿cuándo usamos tiamina? Cuando piensas en encefalopatía Wernicke-Korsakoff, donde hay confabulación, nistagmo, en esta entidad asociada a consumo crónico de alcohol. Pero aquí es un paciente que está convulsionando y aquí tengo algunas perlas importantes a compartir. Vean, la fenitoína, que es un fármaco antiepiléptico, recuerden que la fenitoína es uno de los fármacos más comúnmente empleados en los hospitales, pues digamos, en cualquier hospital, ¿no? Y recuerden aquí algo que les voy a escribir. Dosis de impregnación. La dosis de impregnación va de 15 a 20 miligramos 15 a 20 miligramos por kilo día, por kilodosis, perdón, por kilodosis, ¿ok? Esa es de impregnación. Ahora, la dosis de mantenimiento la voy a poner arriba para que no se les olvide. Dosis de mantenimiento va de 4 a 8 miligramos por kilo día y los niveles séricos de estos pacientes van de 10 a 20 miligramos, ¿ok? De 10 a 20. Esto justo tuvimos un paciente hace
Les cuento rápido para que vean. El jueves pasado tuvimos un paciente con criptococosis meningia que convulsionó con una presión de apertura de 26 centímetros de agua. Evidentemente, esto es compatible con hipertensión intracraneal. Más de 20 centímetros de agua es hipertensión intracraneal. El paciente con infección por virus de inmunodeficiencia humana. Y les estuve preguntando estos puntos a los residentes y claudicaron, ¿eh? Así que no se vayan a estresar por esto. Entonces, fenitoína, 15 a 20 por kilo, dosis, 4 a 8 por kilo día, y los niveles van de 10 a 20. Ok. Ahora, tengo otros puntos importantes. La fenitoína es un antiarrítmico, tampoco me lo contestaron, antiarrítmico de la clasificación de Vaughan-Williams 1B, ¿ok? Por lo tanto, no debe administrarse en impregnación mayor a 50 miligramos por minuto. Por lo tanto, vamos a hacer un ejercicio. Si mi paciente pesa 100 kilos, entonces yo voy a calcular dosis de impregnación, peso de 100 kilos, lo voy a calcular por 15 miligramos por kilo, ¿ok? Entonces esto me va a dar 1500 miligramos. 1500 miligramos. Pero como no puedo administrar más de 50 miligramos por minuto, tendría que dividir esto entre 50 miligramos, que es lo que puedo pasar en minutos, y entonces esto me va a decir que no lo puedo pasar en menos de 30 minutos. Entonces, mi indicación va a ser fenitoína, 1500 miligramos en, no sé, 250 mililitros de solución salina al 0,9% y administrar vía intravenosa para 45 minutos, por ejemplo, ¿no? Esa sería mi indicación para la prescripción con el equipo de enfermería. ¿Quedó claro? Muchos elementos importantes aquí. La dosis de mantenimiento 4 a 8 por kilo, niveles de 10 a 20. Dosis de impregnación de 15 a 20 miligramos por kilo dosis. Es un antiarrítmico de la clasificación de Vaughan-Williams 1B. No se debe administrar de manera rápida la fenitoína, no más de 50 miligramos por cada minuto. Por lo tanto, siempre voy a dividir la dosis total que calculé entre 50 miligramos para que yo sepa cuál es el tiempo mínimo en el que lo voy a administrar. ¿Ok? ¿Quedó claro? Yo sé que hoy vine como muy fosforilado, muy rápido, pero pues estoy como ya metiendo un poco el acelerador, acercándonos a la fase final al curso intensivo, ¿ok? Entonces, vean todos estos elementos importantes. 50 miligramos minuto, no superarlo. Si yo lo administro de manera más rápida, ¿cuál va a ser el riesgo? Inducir arritmias. Y si es un paciente con enfermedad estructural cardíaca, pues el riesgo va a ser aún mayor. Es cierto, lorazepam definitivamente, sin embargo, aquí no venía esta opción, Patricia, Patti, pero y aparte el paciente ya había recibido 4 miligramos de lorazepam intravenoso, ¿ok? ¿Quedó claro? Pero tienes razón, lo primero es benzodiazepina, yugulas la crisis e impregnas para evitar recurrencia. Voy a borrar esto, listo. Ok, muy bien. Entonces, le mencionábamos la tiamina intravenosa para prevenir encefalopatía de Wernicke, pero no es útil para el control agudo de convulsiones. La infusión, la administración de etanol, pues esto básicamente no es un confusor, no se utiliza. La intubación orotraqueal cuando hay compromiso respiratorio, este paciente saturaba bien, estaba hemodinámicamente estable y no había datos que sugirieran un deterioro muy importante de carácter neurológico. ¿Ok? Muy bien. Entonces pasamos al siguiente. Masculino de 68 años de edad con antecedente de POC, tabaquismo crónico. Es traído a urgencias por su familia debido a disnea progresiva, confusión mental y somnolencia en las últimas 24 horas. ¿Ok? Entonces, a la exploración física se encuentra taquipneico, uso de músculos respiratorios para la respiración y cianosis peribucal, satura 85% al aire ambiente, respira 28 por minuto y le hicieron un agaso con un pH en 7,25, PCO2 en 65 y un bicarbonato en 26. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Cuál es el siguiente paso más adecuado en el diagnóstico de este paciente? Pedirle niveles de lactato, pedirle una plaquita
monitorizar continuamente la saturación de oxígeno o hacerle una angiotomografía pulmonar, pensando, por ejemplo, en una tromboembolia pulmonar. Veamos, lanzo esta pregunta número 6. Voy más rápido que la sesión previa del lunes. Muy bien, siguiente pregunta. ¿Cuál es el principal mecanismo patológico del trastorno observado del paciente? O sea, ¿qué observan en este paciente? Y datos de hiperventilación con hipocapnia, disminución de la ventilación alveolar, pérdida del bicarbonato por vía renal o producción excesiva de ácidos no volátiles. Esto es más de fisiopatología. Listo, pueden contestar. Muy bien, finalizamos votación y pasamos a la tercera pregunta. ¿Cuál es el tratamiento inicial más adecuado para este paciente? Ventilación mecánica no invasiva, diuréticos intravenosos, administración de bicarbonato IV o intubación y ventilación mecánica invasiva. Listo, pueden contestar. Muy bien, finalizamos votación. Pasamos a la siguiente, pero bueno, sí, falta, no, este es otro caso, ¿ok? Tiene la misma edad, pero es otro caso. Ok, vamos a analizar esta pregunta, ¿ok? Entonces, otra vez, voy a hacer muy rápido el análisis desde el punto de vista de mis 3P, que esto es algo que todo el tiempo insistimos, tengan estructura, háganlo de manera ordenada y vamos a analizarlo con esta estructura que usamos en el aula. Lo primero es un paciente de 68 años que tiene EPOC y tabaquismo crónico, ¿ok? Dijimos causas de EPOC en población joven, deficiencia alfa-1 antitripsina, pero la mayoría de los casos son EPOC y tabaquismo crónico, ¿va? Ahora, ¿qué más? Llama la atención que tiene un padecimiento agudo, ¿ok? Lo traen a urgencias, no me dicen el tiempo, bueno, sí me dicen que en las últimas 24 horas. Entonces, un cuadro agudo y el motivo por el cual lo estoy evaluando es porque tiene disnea progresiva, confusión y somnolencia. Entonces, aquí tengo el resumen. Y así se van a encontrar muchas veces los casos clínicos todo mal estructurados y desorganizados, pero ustedes cuando vayan analizando, digan, a ver, ¿qué tiene mi paciente? Tiene esto, esto, esto y esto. ¿Por qué viene y cuánto tiempo de evolución tiene? ¿Va? Ahora, veo varias características importantes. Vean, tengo datos clínicos para pensar en insuficiencia respiratoria. No he visto labs, no he visto gasometría, pero sí tengo uso de músculos accesorios. Esto es importante porque habla de insuficiencia respiratoria clínicamente. También tiene incremento de la frecuencia respiratoria y tiene cianosis peribucal. Entonces, estos datos sugieren fuertemente que mi paciente tiene datos de insuficiencia respiratoria. Confirmamos hipoxemia, ¿ok? Tiene 85% al aire ambiente. Confirmamos la taquipnea en 28. Y ahora sí, vamos a analizar la gasometría. Tengo un pH que está por debajo de 7,35, ¿ok? Y esto es igual a acidemia, ¿ok? Entonces voy a ver, cuando tengo un paciente con una gasometría con un pH en 7,25, tengo acidemia. Y la pregunta que yo tengo que ir a ver es cómo está el dióxido de carbono. Si el dióxido de carbono está en la misma dirección al pH, lo más probable es que sea algo metabólico, porque si fuera respiratorio, yo tendría que tener pH bajo con PC2 aumentada.
¿Ok? Entonces veamos cómo está la PCO2 y me doy cuenta que este paciente tiene una PCO2 por arriba de 45 milímetros de mercurio, lo cual habla de que hay, esto se llama hipercapnia. Y entonces cuando tengo acidemia con hipercapnia, pues el problema es una acidemia de carácter, una acidemia respiratoria. ¿Ok? Recuerden que la acidemia respiratoria puede ocurrir cuando tenemos disfunción del sistema nervioso central, cuando el paciente le administraron fármacos neuro, pues, bloqueadores neuromusculares, por ejemplo, que no me permitan alterar los movimientos respiratorios, fármacos analgésicos a dosis altas, particularmente opiáceos, pero entonces, o pacientes con enfermedades como Guillain-Barré, enfermedad pulmonar obstructiva crónica en una fase avanzada, donde está a un punto de intubarse, esclerosis lateral amiotrófica, crisis miasteniforme. Es un paciente que está con retención de dióxido de carbono, tiene una insuficiencia respiratoria que también llamamos tipo 2, ¿ok? Tipo 2. La tipo 1 es hipoxémica franca, tipo 2 es hipercápnica, la tipo 3 es una condición que se describe asociado al perioperatorio y la tipo 4 es asociada a choque, ¿ok? Entonces, veamos cómo está el bicarbonato. El bicarbonato es normal, inclusive está discretamente alto, compensando esta acidemia respiratoria. Entonces, sé que tengo una acidemia respiratoria. Entonces, veamos qué pidieron en la votación. Vamos a ver, votación de esta pregunta número 6. Y la mayoría, pues efectivamente un 50% dijo, pues hay que buscar causa, ¿de acuerdo? Ahora, los niveles séricos de lactato, aunque te hablan de gravedad, no te buscan causas, ¿ok? La monitorización continua de la saturación del oxígeno, pues solamente es mantenerte como espectador, pero no buscando una causa. La angiotomografía pulmonar, pues aunque sí puede haber tromboembolia pulmonar en un paciente en cualquier paciente puede haber tromboembolismo pulmonar, no es el prototipo de paciente con tromboembolia. ¿Cuándo voy a pensar en tromboembolia pulmonar? Bueno, voy a pensarlo en un paciente en el posquirúrgico, particularmente de cirugía ortopédica. ¿Quiénes van para para ortopedia aquí? Esto, recuerden que siempre sus adscritos le van a estar diciendo que ya tiene tromboprofilaxis. Bueno, por esto. Cirugía ortopédica, em, pacientes que tengan catéteres venosos centrales, ¿ok? Que estén en inmovilización crónica, que pacientes anticonceptivos orales, viajes transatlánticos, viajes de larga duración, pacientes que tengan cáncer, pacientes que tengan trombofilias, y en las trombofilias podemos entrar en muchos escenarios, deficiencia de factor 5 tipo Leiden, deficiencia de antitrombina 3, de proteína C y S, trombina 3, proteína C y S. ¿Qué más? Condiciones como SAF, síndrome antifosfolípidos. Entonces hay una cantidad, pero no es el prototipo de paciente. Si ustedes les dicen un cuadro, un paciente con disnea abrupta, en un contexto de cáncer, en el posquirúrgico, posterior a un viaje de larga duración, piensen primero tromboembolismo pulmonar, ¿ok? Pero no en este escenario clínico. Entonces, por ahí, 15% dijo tromboembolia pulmonar, un 10% quiso solo monitorizar la saturación, un 25% se quiso evaluar propiamente la gravedad del cuadro con determinación de cifras de lactato. Eso, bien, ahí va para ortopedia. Entonces tú vas a tener que estar dejando todo el tiempo tu tromboprofilaxis para evitar tromboembolismos pulmonares. Y la placa de tórax es parte de las herramientas diagnósticas de evaluación en un paciente que tengo un cuadro de una exacerbación de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Ok? Entonces veamos, esta fue la pregunta, la respuesta más comúnmente elegida. La opción B, 50%, y es la respuesta correcta. ¿Ok? Entonces, mucho esto ya lo comentaba. En realidad, los niveles de lactato hablan de gravedad ante un paciente recuerden que la acidosis láctica puede ocurrir asociada a hipoperfusión o no asociada a hipoperfusión. Esta sería más útil cuando el paciente tiene acidosis metabólica y el paciente tenía una acidosis respiratoria.
La monitorización de la saturación, pues es importante, sí, pero no me está evaluando causa. Y la angiotomografía, pues no es mi primera posibilidad, y ya decíamos todos los escenarios donde va a ser, donde sí va a ser mi primera posibilidad. Entonces yo tengo que ver como causa de hipercapnia, infecciones pulmonares, neumotórax, eh, o edema pulmonar, ¿ok? Entonces la respuesta correcta la obtuvo el 50% del grupo, ¿ok? Muy bien. Ahora, siguiente pregunta. Nos dicen cuál es el mecanismo patológico que se observa en el paciente. Bueno, justo la opción A, que vamos a ver si alguien contestó, es justo lo contrario, porque el paciente ya está hipoventilando y tiene hipercapnia. Y la pregunta, la opción A dice hiperventilación con hipocapnia. Ok, la hipocapnia sería si tuviera una PCO2 por debajo de 35. Ok, entonces déjeme ver cómo contestaron esta pregunta número 7. La opción A la contestó un 20%. Entonces, vean por ahí, es una cuestión ahí de confusión por el tiempo, es parte de lo que ustedes tienen que ir mejorando. Y la disminución de la ventilación alveolar, pues es la respuesta más apropiada. ¿Ok? Entonces, 63% del grupo, el paciente está reteniendo dióxido de carbono, por lo tanto, está haciendo una acidosis respiratoria y esto es algo sumamente importante en un paciente que está con una exacerbación de EPOC. Ahora, todos los demás escenarios, pues la verdad es que serían escenarios, por ejemplo, el de pérdida de bicarbonato, que sería una acidosis tubular renal tipo 2, la producción excesiva de ácidos no volátiles, esto comúnmente ocurre en acidosis metabólica, ¿ok? Cetoácidos, y la hiperventilación con la hipocapnia, pues a lo que te lleva es a alcalosis respiratoria, no acidosis, acidosis respiratoria. Entonces la opción A era de alcalosis respiratoria, la hiperventilación con hipocapnia. La hipoventilación con hipercapnia sería un paciente con acidosis respiratoria, como el que estamos viendo en este escenario de exacerbación de EPOC. La opción C de pérdida de bicarbonato de vía renal pues sería la acidosis tubular renal tipo 2. Y aquí también tendríamos acidosis metabólica, pero sería más bien no anión gap o hiperclorémica, ¿ok? Y la producción excesiva de ácidos no volátiles o cetoácidos en condiciones como cetoacidosis diabética, por ejemplo. ¿Va? Por último, 63% de respuestas previas. ¿Cuál es el tratamiento inicial más adecuado? Y aquí esta es una pregunta que por favor les pido que si están durmiéndose, se despierten, porque este es bien importante porque van a elegir entre dos opciones. De hecho, el 85% de las respuestas estuvo entre dos potenciales respuestas. Los diuréticos, pues saben que esto sería útil para un paciente con edema agudo del pulmón, ¿ok? Edema agudo pulmonar. La administración de bicarbonato intravenoso, pues sería un tratamiento para acidosis metabólica muy grave, ¿ok? Que comúnmente tienen un pH por debajo de 7 o un bicarbonato por debajo de 10. Y aquí tenemos dos opciones para el manejo de la insuficiencia respiratoria hipercápnica. Quiero que ustedes me lo digan porque esto quiero que no lo olviden. ¿De qué va a depender que yo intube al paciente o le dé chance? Ojo, lo intube o le dé chance de no intubarlo. ¿Qué herramientas creen que sean valiosas aquí? ¿Qué tengo que ir a ver en el caso clínico para decir, no, le toca intubación orotraqueal? O no, podría, esa es una gran respuesta, Adriana, el Glasgow. Si es un paciente que tiene deterioro neurológico, no le jueguen. Ese paciente, deterioro neurológico grave, ¿ok? Deterioro neurológico grave, comúnmente 8 o menos de Glasgow, definitivamente se le toca tubo. ¿Qué otra cosa sería un motivo para elegir esto? Deterioro neurológico, ¿ok? ¿Qué otra cosa? La cianosis pues habla de hipoxemia, el uso de músculos accesorios también habla de una insuficiencia respiratoria. No, la saturación tampoco no es criterio inmediato. ¿Qué cosa no impediría que el paciente le puedas colocar aquí una no invasiva? Aquí así como hablo. Perdón, solo yo el estado de conciencia, el traumatismo, no, algo más sencillo. ¿Qué más? Traumatismo, pues si fuera coexistiera con traumatismo craneoencefálico, probablemente el Glasgow estaría tocado y pues tendrías que intubarlo. Pero ¿qué más? No me lo dice el cuadro clínico, ¿eh? El caso clínico, pero ¿qué?
obstrucción de la vía aérea, quemados, PO2, hipoxemia por debajo de 60. A ver qué más me están escribiendo aquí. Nadie me lo ha dicho, lactato tampoco, quemados. Si sospechas afección a la vía aérea, Magda pudiera ser una opción, pero por ahí va Marta, por ahí va. Datos, riesgo de broncoaspiración. Por ejemplo, si es un paciente con abundantes secreciones, le pondrían una mascarilla, le pondrían una mascarilla al paciente y está con secreciones abundantes o está vomitando o tiene hemorragia de tubo digestivo o choque. Esa nadie me la dijo tampoco. Inestabilidad hemodinámica. Por eso les decía, no lo dice el caso. Si ustedes tienen un paciente con insuficiencia respiratoria, en contexto de inestabilidad hemodinámica, abundantes secreciones, deterioro neurológico grave, no cooperación, ese paciente tiene que entrar a intubación orotraqueal. ¿Quedó claro? Y por eso hice un espacio, una pausa, para que no lo olviden. Ustedes van a ir a ver eso en el ENARM. Van a ir a revisar. A ver, no, tiene 80-60, no le juegues, le toca tubo. No, está teniendo vómito que no se controla, está vomitando. Imagínense el paciente vomitando y con una mascarilla que no se puede quitar. Entonces puede broncoaspirar. O no coopera, se quita las cosas, le ponen la no invasiva y le da miedo, se lo quita. O está somnoliento, estuporoso, tampoco es buena idea. En una de esas vomita y no se da cuenta y broncoaspira. ¿Quedó claro? Pónganme un emoji para saber que sí ya te lo tienen captado hasta el subconsciente. Inestabilidad hemodinámica, abundantes secreciones, no cooperación, deterioro neurológico. Todos esos son cosas que tienen que ir a ver en el examen para que de esta manera no contesten no invasiva. Entonces, ¿cuándo van a utilizar no invasiva? Cuando no tengo ninguna de estas posibilidades y tengo una insuficiencia respiratoria hipercápnica. Entonces, si tengo un paciente con pH bajo, como el caso 7.25, y además tengo una PCO2 alta, es decir, tengo retención de dióxido de carbono, ¿va? Entonces, puedo utilizar no invasiva siempre y cuando no tenga contraindicaciones para usarla. Y dentro de las contraindicaciones son precisamente estas: deterioro neurológico, inestabilidad hemodinámica, abundantes secreciones, no cooperación, hemorragia digestiva. Pues si es un paciente con hematemesis, pues va a ser mala idea. Entonces, el 50% contestó correctamente, dijo, no, vamos a darle chance con una no invasiva, pero el otro 34% dijo, no, ya hay que intubarlo. Y al final del día, aquí, pues puede ser, ahorita vamos a ver, porque al final dice confusión mental y somnolencia, pero la exploración física no te dicen esto. Entonces, está ahí en el límite entre utilizar esto, entre intubarlo o no, pero puede estar somnoliento, pero mientras no esté estuporoso o en coma, si está en coma, le toca tubo endotraqueal. Entonces vamos a borrar esto, vamos a contestar la más común. Yo le daría chance con la no invasiva porque solo está confundido y probablemente puede ser por la misma hipercapnia y en el momento en el que le corrijo la hipercapnia el paciente mejora, pero no vería descabellado también la intubación, ¿ok? Bueno, ahí está. Entonces, en pacientes con EPOC e insuficiencia respiratoria hipercápnica o acidosis respiratoria, la no invasiva es el tratamiento de elección para mejorar la ventilación alveolar, disminuir la hipercapnia y evitar la intubación. Realmente estos pacientes disminuye el riesgo alrededor de un 60%, disminuye un 60% la necesidad de intubación orotraqueal y también disminuye la estancia hospitalaria, disminuye la mortalidad. Son pacientes que tardan menos días en el hospital. Un paciente que cae en intubación o requiere intubar, pues definitivamente va a tardar más tiempo en el hospital. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Entonces, ¿dudas aquí? Muy bien. Ok, entonces vamos al siguiente caso clínico. Muy bien, este es un paciente de 68 años de edad con fatiga progresiva en los últimos 6 meses, disnea de esfuerzo y ortopnea.
junto con edema de extremidades inferiores. Tiene parestesias en manos y pies, pérdida involuntaria de peso, 8 kilogramos. Tiene una TA de 165, cardíaca en 90, respiratoria en 18. Tiene ingurgitación yugular, macroglosia, equimosis periorbitaria y estertores y edema de miembros inferiores. ¿Ok? Está muy inespecífico, tipo NARM. ¿Cuál de los siguientes hallazgos es característico de la patología cardíaca de este paciente? Sería disminución del volumen telediastólico, aumento del volumen sistólico, gasto cardíaco aumentado, fracción de eyección disminuida. Entonces, es un gran caso desde el punto de vista académico. Vamos a analizarlo ahorita con detalle. Pueden contestar. Muy bien, vamos a finalizar la votación y vamos a pasar a la siguiente. ¿Qué le harían? ¿Cuál es el estudio ideal que permite confirmar el diagnóstico? Una biopsia endomiocárdica, péptidos natriuréticos y fracción de eyección por eco, biopsia de grasa subcutánea con tinción de rojo Congo o niveles de tiamina en sangre. Veamos, pregunta número 10, pueden contestar. Muy bien, finalizamos votación y pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el tratamiento de elección de este paciente? ¿Borte, reanimación con líquidos sin orepi, beta bloqueadores y disopiramida o tiamina intravenosa? Listo, pueden contestar. Finalizamos votación y dígame qué diagnóstico tiene. Oye, a ver, ¿qué diagnóstico sospechan en este caso? A ver, pónganlo en el chat, comprométanse. Es el momento de equivocarse rápidamente. Falla cardíaca, falla cardíaca, falla cardíaca, falla cardíaca. Completamente de acuerdo. Sí, me parece extraordinario su diagnóstico. Ahora voy a, a un nivel de profundidad más apropiado. ¿Cuál es la causa? Para todos es claro desde los dos primeros renglones que tiene falla cardíaca, ¿cierto? ¿Sí o no? Tiene falla cardíaca. ¿Por qué? Why? ¿Por qué? ¿Por qué tiene falla cardíaca este paciente? Y aquí voy a aprovechar porque como aquí podemos repasar varios temas, al menos dos o tres temas. Voy a darle un poquito más de retro. Ahorita voy a buscar presentaciones. Pero mientras ustedes me dicen, ¿por qué? Lo que carga. Ah, muy bien, Elías. Amiloidosis. Entonces, sí tiene falla cardíaca, pero tiene amiloidosis. Muy probablemente tiene amiloidosis. Vamos a hacer una retro rápida.
vamos a llegar aquí, voy a ver algunos puntos que quiero repasar aquí de amiloidosis y es, ojo, recuerden que los pacientes con falla cardíaca, vamos a buscar aquí el tema para repasarlo rápidamente porque es un tema muy rentable. La etiología de la falla cardíaca puede ser múltiple, ¿ok? Entonces vamos a ver aquí la etiología de la falla cardíaca. Recuerden que la falla cardíaca puede ser con disfunción sistólica o disfunción diastólica, es decir, el paciente no tiene una buena contractibilidad, que sería una disfunción sistólica, o no se puede expandir bien el ventrículo y es una disfunción diastólica de relajación, ¿ok? Entonces recuerden que es un síndrome y aquí estos pacientes tienen activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, pero el problema de estos pacientes es que tienen una incapacidad para mantener el gasto cardíaco. Y ustedes van a recordar que el gasto cardíaco depende de dos variables. ¿De qué? Volumen sistólico de frecuencia cardíaca. Entonces, puede ser que el paciente tenga un volumen sistólico muy pequeñito o que no se expanda lo suficiente y que también el volumen sistólico sea pequeño y va a tratar de compensar con incremento de la frecuencia cardíaca. Pero vamos a clasificarla en dos condiciones. Pueden encontrarla de diferentes maneras, FEBI baja, FEBI conservada. En pocas palabras, esta que está aquí, esta de la FEBI conservada, es precisamente la que tiene disfunción diastólica, ¿ok? Disfunción diastólica tiende a ocurrir en mujeres con obesidad, es una falla diastólica, mientras que la FEBI disminuida, puede ser 50% del punto de corte, es una falla sistólica, ¿ok? Entonces, es importante porque aquí el problema es anormalidades en la relajación. La contractibilidad es buena, pero la relajación no. Entonces, por ahí venía una donde mencionaban que era un problema telediastólico, diastólica, anormalidades en la relajación. Entonces, aquí hago el paréntesis entre dos causas de insuficiencia cardíaca. ¿Ok? Ahora vamos a ver si por acá viene un poquito más que tiene que ver con el diagnóstico y la clínica. La clínica, en realidad, ustedes llegaron al diagnóstico, tenía disnea, ortopnea, edema, derrame pleural, etc. Entonces, no había mayor problema aquí. Ahora, recuerden que amiloidosis, este paciente tenía, miren estas imágenes. De hecho, es que chulada. Primero, macroglosia, edema periorbitario. ¿Les es familiar eso que mencionaba el caso clínico? Macroglosia, edema periorbitario, parestesias, parestesias en manos y pies, cardiomegalia, ¿ok? Una tinción rojo Congo positiva o una tinción em, recuerden que la amiloide puede depositarse o puede dar daño cardíaco, daño renal, daño infiltrativo en general, daño infiltrativo, hepatoesplenomegalia, neuropatía periférica, edema, infiltración en piel, en lengua, ¿ya? Entonces es una enfermedad donde hay depósito de proteínas insolubles en órganos y tejidos. A nivel cardíaco, ¿qué va a dar? Falla cardíaca. A nivel cardíaco va a dar falla cardíaca. Hepatoesplenomegalia, macroglosia. Entonces, ya ahora que vean esa imagen, díganme si les hace sentido el caso clínico o todavía no. Entonces, mucho, ¿no? Entonces, no solamente es falla cardíaca, ustedes estuvieron bien hasta ese punto, pero ¿cuál era la causa? La mayoría de las causas de falla cardíaca sistólica es porque el paciente se infartó y no lo hicieron mal, o sea, realmente llegaron al diagnóstico, es un caso complejo. Pero ya está anotado, eso es importante. Entonces, eh, vean esto, la clínica de estos pacientes es muy amplia. Recuerden que puede ser primaria o secundaria. La primaria es por depósito de material AL y la secundaria es por depósito de material AA. Las secundarias son procesos inflamatorios crónicos. Voy a empezar por aquí. Artritis reumatoide, enfermedad inflamatoria intestinal, tuberculosis, del Mediterráneo, osteomielitis. Estas son las causas secundarias de amiloidosis, pero las primarias son por depósito de material AL, cadenas ligeras, inmunoglobulinas monoclonales, y estas pueden asociarse a mieloma múltiple, macroglobulinemia de Waldenström, gamopatía monoclonal de significado incierto, enfermedad de cadenas ligeras. Entonces, la mayoría de los casos de amiloidosis primaria, ustedes los van a recordar asociados a mieloma múltiple. ¿Va?
Puede ser amiloidosis primaria sin afección, sin mieloma múltiple, definitivamente sí, pero es una de las cosas que tenemos que descartar. Ahora vamos a ver rápidamente la clínica de un paciente con amiloidosis. Hay otras como la asociada transtirretina, etc., pero no voy a entrar en eso. El diagnóstico, biopsia de grasa periabdominal o grasa abdominal, tinción de rojo Congo con birrefringencia verde manzana y en el caso de cuando sospecho mieloma múltiple, pues tengo que hacer el abordaje de mieloma múltiple con electroforesis de proteínas en suero y en orina y cadenas ligeras. Entonces, recuerden, tinción de rojo Congo con birrefringencia verde manzana, que es esta del lado derecho que ustedes ven aquí, estos depósitos amarillitos verde manzana, tirándole al amarillo. Y estos pacientes pueden tener afección prácticamente en cardíaco, hígado, renal, prácticamente cualquier tejido. Entonces, estos pacientes tienen que ser tratados con fármacos eh, antineoplásicos, con ciclofosfamida, dexametasona, bortezomib, ¿va? Autotrasplante cuando es limitada, pero estos pacientes en realidad la amiloidosis primaria es de muy mal pronóstico. ¿Ok? Entonces, nada más aquí le voy a mostrar la clínica rápido, porque no me quiero extender, pero es que es un tema que creo que vale la pena que quede claro estos 5 minutos. Vean cómo nuestro paciente tenía parestesias, tenía afección a piel con el edema periorbitario, tenía afección renal, tenía 2 cruces de proteinuria, si no mal recuerdo, y no te dicen lo del hepatoesplenomegalia, pero vean, neurológico, aquí está. Pueden hacer túnel del carpo, parestesias, neuropatía periférica, como les mencionaba. A nivel cardiovascular, vamos a buscar aquí en organomegalias, macroglosia, hepatoesplenomegalia, ya lo vimos también, el paciente lo tenía. A nivel cardíaco dan disfunción diastólica, ¿ok? Estos pacientes hacen insuficiencia cardíaca porque tienen infiltración del miocardio, ¿ok? Tienen infiltración del miocardio y a nivel renal también hacen síndrome nefrótico. Es muy buen caso, sí. Aquí viene síndrome nefrótico, proteinuria, ¿ok? Entonces, listo, vamos a regresar a analizar el caso clínico y vamos a ver qué tenía mi paciente. Vamos a analizarlo como habitualmente lo hacemos con los 3P y vamos a decir, a ver, ¿qué caso tiene, qué tendría? Primero, no me dan datos de que el paciente, pero sí me dicen que tiene 68 años, tiene un cuadro crónico de 6 meses y el motivo por el cual lo estoy evaluando es porque ha tenido disnea de esfuerzo, ortopnea, y todo esto es de falla cardíaca, ¿va? Pero aquí vienen las perlas. El paciente ha perdido peso, tiene parestesias, ¿ok? Vean por aquí qué más tiene macroglosia, equimosis, edema, pues todo el edema puede ser por falla cardíaca. Corrijo, no tenía proteinuria, lo que se describía como 2 cruces era el edema, no eran proteinuria, pero pudo haberla tenido sin ningún problema. Entonces, la clave fue la macroglosia, la equimosis periorbitaria que les mostré y las parestesias. Entonces, ¿le suena a una disfunción sistólica o diastólica? Pónganme aquí en el chat. ¿Diastólica o sistólica? Lo que está es infiltrado el miocardio. Entonces, la disfunción es diastólica, ¿ok? Entonces, veamos qué porcentaje. Vamos a ver primero qué porcentaje el grupo contestó esto. Vamos a regresar para acá y me voy a ir a la pregunta número 9 y se las voy a mostrar. Pues 7%. 3 de 41 personas que contestaron la encuesta dijeron que era volumen diastólico. La mayoría se fue por una insuficiencia cardíaca sistólica. Lo voy a poner eso porque no quiero que afecte nuestra estadística. ¿Ok? Aquí está. Fracción de eyección disminuida. Ese sería el prototipo de un paciente con posinfarto, por ejemplo. ¿Ok? La del volumen sistólico aumentado sería una falla cardíaca de alto gasto. Las fallas cardíacas de alto gasto, ¿alguien me da 2 causas? 2 causas de falla cardíaca de alto gasto, donde tendrías un volumen sistólico aumentado, pero aún así estaría insuficiente para cubrir las necesidades del organismo. Beriberi. Beriberi. ¿Cuál otra? Embarazo, fístulas arteriovenosas,
todas estas son hipertiroidismo. Estas son causas de falla cardíaca de alto gasto. Anemia grave, gracias Magda, tienes razón. Hipertiroidismo o síndrome y anemia grave. Anemia grave. ¿Ok? Listo. Entonces, estas serían condiciones que comúnmente denominamos, que sería básicamente lo mismo del B y C, serían condiciones de falla cardíaca de alto gasto. Esta sería una falla cardíaca diastólica, ICC diastólica, y acá ICC sistólica. ¿Ya quedó? Espero que con esto haya quedado mucho más claro, haya quedado mucho más claro para ustedes y siempre vayan a un nivel de profundidad mayor. Entonces voy a borrar esto, ya les agüité. Entonces este paciente tiene miocardiopatía restrictiva por amiloidosis con infiltración del miocardio por depósitos de amiloide que provoca un miocardio rígido, reducción de la relajación, conlleva a disfunción grave, falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Y todas las demás, pues como les decía, pueden verse esta de gasto elevado en reposo, en fallas cardíacas de alto gasto y la de baja fracción de eyección. A ver, dice Doc, ¿qué cosas nos dicen en el caso que es diastólica? No me queda tan claro. Claro, gran pregunta, Brenda. Mira, en realidad lo estoy asumiendo, no hay nada porque no me están diciendo la FEBI. Si este paciente tienes un cuadro franco de falla cardíaca y te dan una FEBI del 60%, tú dices, oye, pues el problema no es sistólico. El problema es de la relajación del ventrículo. Pero lo estoy asumiendo, Brenda, porque sé que mi paciente tiene datos que sugieren una enfermedad infiltrativa, como amiloidosis. Y las amiloidosis dan miocardiopatía restrictiva. ¿Ya quedó? Va, pero tienes razón, o sea, no hay un dato, no te dicen la FEBI. Yo lo estoy atribuyendo porque tengo un paciente con falla cardíaca, pero además tengo una enfermedad infiltrativa. Sospecho una enfermedad infiltrativa. ¿Va? Grasa periumbilical, tinción rojo Congo, con birrefringencia verde manzana, tratamiento antineoplásico con Dexa, Borte, Melfalam. Bueno, depende en qué año hayan hecho esa pregunta, pero la realidad es que autotrasplante es lo que buscaríamos. Y la siguiente pregunta era cómo hacíamos el diagnóstico, y la verdad es que era con biopsia de grasa subcutánea, con tinción de rojo Congo. Veamos qué porcentaje del grupo contestó correctamente esta pregunta número 10. Déjenme, listo, les comparto para que vean que nunca les estoy bromeando. Otro 14%. Ahí mejoró de un 7 a un 14%. El 81% dio respuestas genéricas o generales, pues evidentemente estos pacientes hacerle una fracción de eyección y todo, pero el diagnóstico ideal, fíjense la pregunta, estudio ideal que permita confirmar el diagnóstico. Perdón, los bloopers. Entonces, y por último, ¿cuál es el tratamiento específico de elección? Pues la única opción decente sería el Borte con dexametasona, bortezomib con dexametasona. La reanimación de líquidos, pues no. De hecho, siempre en un paciente con falla cardíaca y congestión, pues no le vas a dar más líquidos. Norepi sería para un paciente que tiene, por ejemplo, un choque séptico, no un choque cardiogénico. Los beta bloqueadores y disopiramida pues, serían un tratamiento más bien para síncope neurocardiogénico y la tiamina intravenosa en el contexto de un beriberi, por ejemplo, ¿no? Ahí está. Tiamina intravenosa en beriberi, vamos a ver, ahí está. En beriberi, que es una deficiencia grave de B1. Ah, no contesté una, creo. Te ha saltado una pregunta, ahorita vamos a seguir leyendo. Déjeme quitar esto. Ok, esto sería para choque séptico, como les dije, la norepi y los líquidos, los beta bloqueadores para miocardiopatía hipertrófica o condiciones neurocardiogénicas. Y todo esto ya se los mostré en la diapositiva. La amiloidosis AL, que sería primaria, ahí el problema son cadenas ligeras
tratamiento específico con Vorte, que es un inhibidor de proteosomas, y DEXA, y en algunos casos se puede agregar ciclofosfamida y trasplante autólogo de médula ósea, como lo mencionaba en la retroalimentación de aquí, de la amiloidosis. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuál pregunta me faltó? Esta de aquí. Ah, es que no la puse. La era así correcta. Listo. Listo, ya están todas. Veamos cómo nos fue, cuánto sacamos. Yo contesté lo que ustedes me dijeron, ¿va? Dudas, estoy esperando aquí. Fue un buen caso, sin duda, sí lo fue. Entonces sacamos 81. Yo creo que fácil quedamos en otorrino en la Clínica Mayo, oftalmo en el Bascom Palmer, neuro en el John Hopkins. Va, fuego, vas mejorando, de verdad estoy muy orgulloso cada vez. No sé, recuerden y se los he mandado mensajes, siempre si se comparan con alguien más, receta para el fracaso, ¿ok? Eso todo el tiempo va a ser un motivo para que ustedes estén mal. Compárense cómo estaban antes, cómo estaban hace unos meses, cómo han ido mejorando en su capacidad de análisis, de respuesta, de tiempo. Entonces, eso es lo que más me importa en este momento, que ustedes digan, vayan reconociendo que había un antes y un después de cómo van contestando eh, un poquito mejor. Va, perfecto. Entonces, pero eso es importante, ¿por qué? Porque es un proceso, ¿ok? Entonces, aquí en realidad tardamos 1 hora 20 discutiendo estos casos clínicos, pero son casos clínicos complejos, ¿eh? O sea, no son casos fáciles, al menos los que vimos el día de hoy fueron casos complejos, pero si estos casos hoy se preparan y analizan estos casos en equipo, con la ayuda de nosotros como médicos que tenemos un poquito más de experiencia, pues seguramente les va a ir haciendo más sentido todo, ¿no? Entonces vamos a hacer un repaso rápido para que me digan con qué se quedaron hoy, qué aprendieron que no sabían o qué reafirmaron. Por favor, escriban en el chat. Vimos varios casos, podemos empezar repasando qué temas vimos. Vimos amiloidosis con falla cardíaca diastólica. Vimos otro caso de exacerbación de POC. Vimos un caso de crisis convulsiva con estatus epiléptico. ¿Y qué más? Y el primer caso fue un caso clínico de una fibrosis quística. Entonces, veamos, ¿qué aprendieron? Amiloidosis primaria asociado con mieloma múltiple, el tipo de cadenas era AL, definitivamente. Dijimos que rojo Congo, tinción de rojo Congo positiva con birrefringencia verde manzana, que los pacientes con amiloidosis primaria pueden tener infiltración en el miocardio, pueden hacer síndrome de túnel del carpo, parestesias, macroglosia, edema periorbitario. Mencionábamos que la amiloidosis secundaria se asocia con artritis reumatoide, con tuberculosis, con enfermedad inflamatoria intestinal, con fiebre familiar del Mediterráneo, que el tratamiento es antineoplásico con trasplante autólogo, ciclofosfamida, dexa, bortezomib, melphalan, dependiendo de las opciones con las que contemos. También hicimos análisis de cómo se interpreta una espirometría. La espirometría normal tiene una relación FEP1-FBC por arriba de 0,7, por debajo de 0,7 o 70% es un patrón obstructivo. Cuando tengo un patrón FEP1-FBC por debajo de 70% y responde a broncodilatador, denominándose respuesta como incremento de BF1 más de 200 mililitros o más de 12%, sabemos que es respondedor a broncodilatadores y este patrón es de asma. Mientras que si responde, pero no llega a tener 200 mililitros de respuesta o menos o más de 12%, pues entonces es una respuesta muy pobre y entonces esto lo vamos a ver en EPOC. ¿Ok? Eso, Marta, también mencionábamos que el paciente con fibrosis quística, hacemos el diagnóstico con la determinación de cloro en sudor, que estos pacientes hacen infecciones de repetición con pancreatitis. em, Esto es bastante importante, pancreatitis con infecciones de repetición, bronquiectasias, por eso hacen trastornos obstructivos o hacen un patrón obstructivo progresivo en la espirometría. Ah, mira qué buenos resúmenes tienen aquí. También que las pseudomonas no le pega alerta, repítanlo, a pseudomonas no le pega alerta PENEM y por eso tienes que dejar cefepime, ceftazidima, piptazo, meropenem, ciprotobramicina, ¿ok? Eso también Daniela también lo mencionó.
que el tratamiento de cualquier crisis convulsiva siempre empieza con benzodiazepinas y la impregnación, lo más común es con fenitoína. Hicimos ahí varios comentarios de fenitoína, 15 a 20 miligramos por kilo día y 15 a 20 miligramos por kilo en impregnación, y la dosis de mantenimiento es de 4 a 8 miligramos por kilo día, que es un antiarrítmico, por eso no lo podemos pasar tan rápido. Pertenece a la clasificación 1B de Vaughan-Williams, por lo tanto no puedo pasar más de 50 miligramos minuto. ¿Ok? Hicimos un casazo de entre que si lo intubábamos o le dábamos chance con la no invasiva y la causa, y por ahí hicimos un breve repaso, un breve break ahí donde les puse a pensar de que si el paciente está con, comatoso, inestable hemodinámicamente, tiene secreciones, no coopera, em, tiene hemorragia digestiva, está con hematemesis, por favor, no le pongan no invasiva. Ese paciente hay que intubarlo por seguridad. ¿Ok? Muy bien. Las causas de falla cardíaca diastólica, que decía muy bien, dijimos que en realidad las causas de falla cardíaca diastólica lo más común son mujeres, adultas mayores, con hipertensión crónica, es la causa más común de FEBI preservada, pero piensen también otras enfermedades infiltrativas como hemocromatosis. Recuerden que hemocromatosis le afecta, da cirrosis, da diabetes, da falla cardíaca diastólica, que la definición de estatus epiléptico era más de 5 minutos, 5 o más minutos, o dos crisis convulsivas sin recuperación posictal. Exacto. Ya también vimos las dosis de impregnación, las de mantenimiento, la velocidad máxima. Gracias, qué bueno que te gustó, que me da gusto. Y amiloidosis, tinción de rojo Congo con birefrigencia verde manzana. No tenía ni idea. Va, perfecto. Muy bien. Pues, ¿qué tal? ¿Les gustó la sesión del día de hoy? Mañana no se pierdan, martes y jueves, martes y viernes. Va a haber por ahí, martes y viernes va a haber sesión con dermatología. Tenemos un residente de dermatología invitado, eh, que debo presumir, voy a tratar de conectarme para presentarlo, pero debo presumir que fue alumno de Narmay. ¿Ok? Entonces hoy ya está en la residencia de derma y pues le escribí y le dije, oye, ¿te gustaría dar una de derma? Por supuesto. Entonces se emocionó, entonces yo estoy seguro que mañana lo va a dar todo para tratar de que ustedes aprendan mucha derma. Oscar, después, ándale, después me escriben y los invito a dar clases. Por supuesto que sí. Y pues les agradezco una vez más. Siempre esto es importante. Recuerden, les voy a compartir algo muy rápido. Recuerden que tenemos otras herramientas, ocúpenlas. Por ahí, ¿quiénes saben que tenemos un podcast? Yo sé que no le hemos dado seguimiento, pero ¿quiénes han escuchado el podcast de Narmine? Lo pueden buscar. La verdad es que gustaba muchísimo. Lo hacía un gran amigo, Joaco Berarducci, pero la verdad es que ya fue hace unos años, ya no le hemos dado continuidad, pero los casos que están son buenísimos, Oscar. Búsquenlos. Búsquenlos en Spotify. Si ustedes ponen en Narmine Podcast, miren, aquí está. Hay varios episodios, se los muestro rápido. O sea, aquí está, Joaco. Hace 3 años hay leucemias, resúmenes de leucemias, de enfermedad de von Willebrand, trombofilias, anemias aplásicas, temas de onco, temas bueno, la verdad es que está súper bueno, se los recomiendo para que lo escuchen. Recuerden también las flashcards. Las flashcards es un tema, es un formato también bastante divertido de repasar estas preguntas teóricas. El último capítulo sí, Nitzeja, pero está muy bueno, te lo prometo. Si no te gusta, me reclamas, ¿va? Lo vamos a retomar, por eso justo también andaba pensando en eso. Estaba pensando el otro día, muy buen podcast, ¿verdad, Omar? Trata de convencer a Niceja. Pero bueno, es una herramienta que pueden ocupar. Entonces, ojalá y les sirva. Y mañana, martes y jueves, sesión de dermatología, ¿ok? Entonces, si no hay más dudas o preguntas, no me queda más que igual darle las gracias. Igual si alguien me quiere regalar un minuto de sus comentarios de la sesión del día de hoy, se los voy a agradecer muchísimo porque esto nos ayuda a ir identificando y pues también para ir mostrando qué áreas podemos cambiar o corregir. ¿Ok? Entonces por ahí creo que esta es un poquito más larga. Listo. A ver, un minutito y son libres.
¿Ok? Entonces, flashcards, ocúpenlas. Ahí está el podcast. El último capítulo, sí es cierto, fue hace ya un tiempo, pero los casos que están muy padres. La verdad es que Joaco le echaba muchas ganas. Hoy ya está en la residencia de cardio, entonces por eso también no le pudimos dar más continuidad, pero prometo retomar ese punto. ¿Ok? ¿Qué más? Flashcards. Por ahí teníamos unos materiales para aprendizaje que igual ahorita los voy a buscar y se los comparto en el chat, que son los métodos de Cornell, que al final del día también es algo bastante útil. Recuerden que una de las otros consejos que me atrevo a darles rápidamente es, recuerden que la forma en la que estudian es diferente en cada persona, ¿ok? Entonces, ustedes conozcan cuál es su forma más eficiente de estudio. Hay personas que son muy auditivas, hay personas que son muy visuales. Y una de las cosas que leía yo recientemente en un libro que me encanta, que se llama Apréndetelo de dos, este libro, por ahí lo tengo, de La ciencia del aprendizaje exitoso de Peter Brown y Rodinger. A ver, ahí está, Apréndetelo, es un librazo. Em, Algo bien importante o que les sugiero que hagan o que lo prueben es lo siguiente. Y por eso les iba a pedir una opinión. Estaba pensando hacer igual el top 20 de cada especial, top 5 de cada especialidad, o en general de lo más importante de ginecopedia, medicina interna, hacer como una especie. Si alguien tomó dictado en la primaria, alguien les daban dictado, bueno, a lo mejor ya es algo muy rudimentario, pero yo sí me tocó. Entonces me ocurrió como hacer, en lugar de hacer eso, o sea, como una especie de grabar los datos claves y que ustedes escriban o que quiera escuchar eso, escriba. Y esto es por qué se me ocurrió así. Porque cuando ustedes están escribiendo es difícil estar haciendo otra cosa. Entonces es una forma de mantenerse enfocados y era lo que pensaba, decía, a ver, si tú estás escuchando y escribiendo como que no quieres dejar de apuntar algo, es una forma de enfocarte y que no estés como, empieces a pajarear. Entonces, si alguien dice, a ver, la amiloidosis se asocia con mieloma múltiple, el depósito es material AL. Recuerden que el diagnóstico es con una biopsia de grasa periumbilical. La tinción que le van a pedir es rojo Congo. El resultado va a ser refrigerante verde manzana. El tratamiento es con antineoplásicos. Y recuerden que un escenario común es falla cardíaca de tipo diastólico, es decir, que la FEBI va a ser normal. Y entonces están ahí apuntando y dices, es como una forma de enfocarse. Y cuando escribes, nadie disfruta más su letra que quien la escribe, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que se me estaba ocurriendo. ¿Ok? Entonces, pues por ahí probablemente lo hagamos realidad en breve. ¿Va? Muchas gracias por conectarse. Les mando un fuerte abrazo. Mañana, martes y viernes, sesión de dermatología. Y la siguiente semana me toca nuevamente a mí. Voy a dar endocrino, ¿ok? Yo voy a dar endocrino. Ya me estoy preparando otra vez para retomar la energía para fines del curso intensivo. ¿Vale? Que pasen muy buenas